Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. En la semana hubo muchos acontecimientos merecedores de ser tratados, comentados en este programa. Pero hemos decidido en La Respuesta darle prioridad al día jueves 14, porque hubo dos eventos de la Fuerza Nacional Progresista y el Polo Soberano que resultaron interesantes, muy interesantes. El primero, al mediodía, en uno de los salones de eventos del antiguo Hotel Lina, un joven abogado a quien yo no conocía personalmente, pero sí mis hijos, que son sus amigos, ingresando desde el litoral del Polo Soberano, pero no desde el litoral del Polo Soberano, debo decirlo con más propiedad, ingresando al Polo Soberano desde un litoral muy importante y sensitivo de la sociedad nacional, porque además de abogado, es una especie de muestra de nuestras iglesias evangélicas, de cuánto valor tiene tanta gente que el pueblo en general desconoce. Yo oí a ese joven, José Alberto Ortiz Beltrán, en el momento en que le tocó hablar para anunciar por qué él iba al Polo Soberano, por qué iba a buscar, está ya buscando la candidatura para alcanzar la victoria y una curul en la Cámara de Diputados por el Distrito Nacional. Oí su discurso improvisado, fluido, lúcido. Y confieso, y así lo dije momentos después del acto, que para mí fue una experiencia realmente agradable. La fuerza de sus convicciones, cierta pasión sana, cierto fuego de su elocuencia, dejaban ver claramente la honradez de su compromiso y de su determinación. Increíble. Me preguntaba oyéndole si yo desconocía o no sabía de la existencia de este dominicano joven. El resto de la población, que no sea en el ámbito de su iglesia, no lo conoce tampoco. Es una manera de comprobar que los recursos con que cuenta el país son inmensos. Que ahora, dadas las circunstancias tan complejas, tan peligrosas, en que se ha colocado el país, esos recursos comienzan a movilizarse hacia la defensa del país, de sus creencias, de sus principios. Básicamente, el pueblo cristiano viene alineándose en el Polo Soberano porque entre las cosas malignas que se han tramado contra la República, no solo era abolir su soberanía, como lo han logrado, sino trabajar en la disolución de su pueblo, de su historia, de la composición
y la estructura que siempre ha sido tan hermosa de la familia, introduciendo una agenda extranjera agresivísima, la famosa esta LGTB, el matrimonio gay, el aborto y otras tantas degeneraciones, incluso en la propia formación del joven adolescente, supuestamente en la iniciación para manejar el plano delicado de la sexualidad. Un horror lo que prepararon como texto, pagado por USAID de Estados Unidos. Ese pueblo cristiano se está movilizando. Él citó incluso dos ejemplos, uno de Inglaterra, otro de Holanda, donde religiosos importantes, en un momento dado de gran crisis, en tiempos diferentes, se adentraron en la política y resultaron ser elementos valiosísimos para soluciones de los gravísimos conflictos que tanto Holanda como Inglaterra, que eran las dos muestras que él hacía de la historia, para explicar por qué él se estaba implicando en el trabajo político. Leyó los distintos proyectos que aspira a motorizar una vez llegue a la Cámara de Diputados. Naturalmente fue precedido por un discurso, unas palabras de solidaridad y apoyo de Fidel Lorenzo, realmente impresionantes, sencillas pero poderosas, explicando claramente el grado de preocupación que el pueblo cristiano y en el hemisferio evangélico está sufriendo como conmoción, como preocupación por lo que se está viendo que se perpetra contra el país. Y Pelegrín, que también tenía que hablar como candidato presidencial de la Fuerza Nacional Progresista, también pronunció un discurso corto, pero muy lúcido, muy correcto, muy sólido. Eso me llevó a pensar, independientemente de otros dos pastores que hablaron con muchísima lucidez y brillante, en forma brillante, me llevó a pensar, pero bueno, el porvenir del polo soberano como estribo, como recurso del Estado, del pueblo para salvar al Estado nacional y preservar la nación sin daños irreparables o mayores. Este es el tipo de gente que el pueblo tiene que conocer. El sistema de partidos políticos ha sido considerablemente comprometido en un proceso de descomposición. Descomposición que lleva al convencimiento público de que no tienen ya funciones los partidos políticos. Porque cuando las urgencias tremendas las han generado sus errores, sus complicidades, el silencio se impone para todos. Y el poder extranjero detrás, como un gran titiritero, dirigiendo, organizando lo que podría pensar ellos que es una comedia. Que yo digo desde la respuesta, es un patíbulo contra el país. Por eso dije, si se mantiene el grupo gobernante por el proceso de reelección, la República estaría condenada a una experiencia de muerte asistida.
se le iría sencillamente desmembrando. ¿Dónde lo dije? El mismo jueves, en horas de la noche. En el Salón Juan Bosch de la Biblioteca Nacional pronuncié una conferencia. La nación y los partidos, 20 años después, un testimonio. Debo agradecer, y así lo expreso, a todos aquellos y aquellas que abarrotaron ese salón el jueves en la noche. Excelente. Me sentí muy bien, muchos amigos entrañables, mucha gente generosa asistió, correspondió a la invitación que hiciéramos a esa conferencia. Se trata de una conferencia peculiar, bastante singular, porque el título es el mismo que yo utilicé para una conferencia que dictara en 1995, hace 22 años. La nación y los partidos entonces. La de ahora fue la nación y los partidos 20 años después. Un testimonio. Las circunstancias nacionales en el 95, después de la crisis electoral del 94, descrita entonces, en medio de aprensiones y de dificultades inmensas, y cuando el poder extranjero creía que iba a imponer al grupo de poder que buscaba el poder político que era de su preferencia. Cómo esa conferencia entonces sirvió de partida de nacimiento, de acta de nacimiento al Frente Patriótico. Que me reí en estos días porque vi en una de esas columnillas que alguien se atrevía a decir, ese engendro del Frente Patriótico, llamado aviesamente Frente Patriótico. Lo avieso era el poder extranjero que quería imponer su fórmula en el 96, desde el 94 para decirlo con más exactitud, que estupró la Constitución, que produjo vejámenes tremendos y humilló a la colectividad nacional. Pero la República tenía sus reservas, dos grandes lideratos, cada uno en su hemisferio, en su ámbito. Juan Bosch, Joaquín Balaguer, Juan Bosch, que habían tenido dificultades inmensas a raíz de, sobre todo, de las elecciones del 90. Esa amistad de juventud pareció desaparecida para siempre. Sin embargo, después de la experiencia del 94, aquellos dos hombres ilustres, aquellos dos grandes líderes, confluyeron y se apretaron en ese Frente Patriótico que ese día, 15 de agosto de 1995, yo había propuesto con sus nombres, señalando incluso a Leonel Fernández ya, que había sido candidato a la vicepresidencia cuando don Juan era candidato presidencial y yo era candidato a senador por el Distrito Nacional del Partido de la Liberación Dominicana. Hablo para los jóvenes, de eso hace 22 años. Uno de mis nietos me decía, abuelo, esa conferencia anterior fue en el mismo año que yo nací. Mire la prueba aquí. Ya estudia Derecho. Mi nieto José Tapia Castillo, José de Jesús. Entonces, esta otra, 20 años después, en el fondo lo que plantea, cómo el poder extranjero logró ir aboliendo, derribando todo cuanto fuera obstáculo en el 96
por obra del diseño de Juan Bosch y Joaquín Balaguer. Una especie de rendición de cuentas testimonial de mi parte. El comportamiento de los partidos, el comportamiento de Leonel Fernández, el comportamiento de Danilo Medina y el presente. En un momento en que los partidos están dispersos, pulverizados, caricaturizados. Nosotros que propusimos el Frente Patriótico entonces, ahora lo que hemos propuesto es el polo soberano. Pero me cuidé en esa conferencia de decir, sin exclusiones, basta tener el discurso patriótico y el discurso ético de la preservación de la familia dominicana para incorporarse, para alojarse en los nichos jurídicos electorales de nuestras candidaturas, sin necesidad de afiliarse como miembro formal. Usted es candidato de la Fuerza Nacional Progresista y proviene del polo soberano. La única obligación que tiene usted es ser consecuente con la República en su soberanía y luchar por su autodeterminación y su independencia y su integridad territorial y ser consecuente con Dios. Defender la familia, como ya ha comenzado a hacerse desde el litoral de las iglesias. Todas saben que hay una agresión contra Cristo, contra las enseñanzas, contra la formación del pueblo cristiano que somos. Fíjense cómo han variado las circunstancias. El partido de Juan Bosch, desgraciadamente, un énfasis tuvo cuando Juan Bosch, como siempre ocurre con los grandes líderes, los líderes eternos. Y después, como se produjo, en medio de una serie de circunstancias que yo describo en la conferencia, larga, pero instructiva, explicándole sobre todo a los jóvenes, y había muchos jóvenes en la conferencia, cómo eso había ido degenerando hasta llegar a esta agudización atroz en que hemos terminado por ser casi crucificado ante el mundo, como un pueblo maldito, como un pueblo odioso, un pueblo intolerante, perverso, persecutorio. Todos esos horrores de las potencias a través de su palio, como yo le llamé en mi conferencia, palio de ONU y de OEA, la miopía, la torpeza y la codicia del gran capital nacional que cree hacer una gran obra parcelando la frontera dominicana, haciéndola un vasto territorio binacional, en un plan colosal al 2030, que yo llamo a esos capitanes de empresa que no generaron sus riquezas, que las heredaron, porque sus mayores, dudo mucho, sus mayores inmediatos, que pudieran consentir esas cosas. Lo que pretenden es, sencillamente, el lucro, el desarrollo. ¿Qué frontera ni frontera? Y debajo de todo, el crimen organizado y la droga. Todos confluyendo en un pacto implícito contra la República Dominicana. De manera que el jueves fue para la Fuerza Nacional Progresista un día muy significativo. Hay que ver, señores,
cuando yo iba leyendo, como era mi deber leer, porque era una especie de relato testimonial, como yo había apreciado que se había ido arruinando aquel frente patriótico que desde el 2000 comenzó el desastre cuando lo separaron, lo lograron desintegrar y meter el interregno, el paréntesis tristísimo del tsunami de las elecciones del 2000. Cuando yo pasé al final a hacer una improvisación, dándole complemento a cosas escritas acerca del futuro, me impresionó enormemente la reacción del público. Enormemente, porque comencé a hablar de las candidaturas, que no lo decía en la conferencia, no era prudente. Pero comencé a hablar de lo que significaban las candidaturas nuestras y se fueron parando los jóvenes, muchos de ellos de distintos lugares de la República, jóvenes propiamente todos y todas. Hubo un momento en que yo tomé la velocidad del discurso y terminé diciendo que estaba tan satisfecho, tan alegre, me sentía tan confiado viendo cómo vamos marchando, que ya yo podía gritar, sí se puede, sí se puede. Para mí fue realmente una sorpresa, porque se paró aquel público así, a corear sí se puede, pero en forma frenética, hablando de la necesidad de derrotar la reelección y de evitarle al país la trampa de que otros partidos que no hablan de esos temas, que mantienen una relación de adocenamiento con el poder extranjero clara, pudieran entonces venir como trampa a sustituirlo. Nosotros podemos ser, debemos ser la tercera dimensión, la alternativa real del pueblo para salir de la trampa mortífera que le han tendido. Yo estuve a punto, cuando ellos terminaron de corear el sí se puede, como siempre hago las cosas, de revelarle que yo quería cambiar la expresión, el grito, el lema. Lo que debemos gritar no es si se puede derrotar la reelección. Eso es posible, se puede. Debemos cambiarlo y gritar, sí se debe, sí se debe. Se debe servir a la República, se debe defender a la República. Provengan de donde provengan, siempre que tengan convicciones leales y serias acerca de las desesperadas necesidades de su suerte. Pero bien, traía, claro está, desde martes, la idea de tratar otros temas. Porque no vayan ustedes a creer que el programa se improvisa sobre la marcha. Yo lo pienso, veo los temas, algunos juicios, y mi valiosa auxiliar de siempre espera que miércoles yo le diga sobre qué va a versar la respuesta. Porque aunque se improvisa, no se improvisan los temas. Es más, a los temas le sacamos algunos rasgos esenciales para que no sean perdidos, omitidos. Y esta semana me pregunta mi auxiliar de apoyo, doctor, ¿no se ha hecho la guía? Digo, sí, cómo no. Y dije, Fomper, todo el material que aparezca sobre la nueva planta secreta de carbón
particularmente su artículo 33 relativo a la confidencialidad. Busque en los diarios que usted encuentre todo el material. Segundo, Sean Penn, Kate del Castillo y el Chapo. Buscar el vuelo de Clinton, Sean Penn y Juan Vicini comentando el proyecto binacional. Sean Penn estuvo en Bolivia como embajador itinerante de Haití, mensajero de paz. El hombre de la entrevista para trabajar en un acometimiento importante, una película de la vida de ese as del mundo que ha pasado a ser Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Que todos sabemos que se desarrolló una especie de romance, que es la novela mundial, entre Kay del Castillo y aquel hombre inmensamente rico, que no tiene nada que ver con la sangre, las lágrimas y la gran desgracia del quebranto de la adicción a escala mundial. Búsquemela. Tercero, Inglaterra. Quiero que hablemos del estado archipelágico, de lo importante que fue el trabajo de Pellegrini, el candidato presidencial de la Fuerza Nacional Progresista, para poder salvar la ley, proponerla y salvarla de tantas acechanzas. La reacción norteamericana, los chismes de sus Wikileaks, el embajador Fanning, transmitiendo lo que supuestamente decía la Cancillería sobre la intemperancia y la agresividad de ese explosivo hombre, Pellegrín Castillo. Búsqueme todo el material que aparezca. Bien, aquí está Fomper. ¿Qué voy a decir de Fomper? Saben ustedes que al señor embajador de Estados Unidos le hice la propuesta de que me recibiera para yo llevarle esta querella. ¡Ay, no puedo con ella, Dios mío! Son 3 tomos. Brillante querella. La he leído 2 veces. Los abogados que la elaboraron hicieron un trabajo magnífico. ¿Qué quiero ahora revelar de ellas? Independientemente de que el señor embajador lo que hizo fue mandarle una carta al presidente Medina, no sé si rogándole u ordenándole que me separara entonces de la posición que detentaba, por irrespeto al imperio. No, hoy quiero hablar de las 2 actitudes de las administraciones de gobierno del partido de Juan Bosch. El tercer periodo de Leonel Fernández y el 4º periodo de Danilo Medina. Eso está vaciado en forma muy pormenorizada en la conferencia. Cuando yo conocí, que no lo conocía, al señor Izquierdo, que era el director de Fomper en los últimos tiempos de Leonel Fernández, fue con motivo de esta querella que depositaron en la oficina de la Dirección de Ética y Combate a la Corrupción. La depositaron los abogados y él fue con un contador y nos hicieron una demostración en PowerPoint pavorosa del fundamento de esta querella. 2 fundamentos. Lo oí, estudié y dije, Dios, esto es imposible que permanezca impune. Sentí, y así se lo revelé, desde el principio, en Palacio, una marea favorable a la impunidad. Por las razones que fueran. Por ejemplo, me visitó el señor Rosa, que estaba recién nombrado, otra vez director de Fomper.
me dijo que si yo había hablado con el consultor jurídico, mi entrañable amigo, el doctor César Pina. Digo, no, hable con él porque ellos tienen la opinión del departamento jurídico y Fomper, eso no tiene razón de ser. Yo le digo, mire, yo recibí la querella y debo examinarla, pero evidentemente el departamento jurídico no tiene mayor calidad para opinar, porque esas cosas se produjeron en sus barbas. Y usted mismo era el administrador entonces. De todos modos, eso irá a justicia. Ya habían depositado la querella en otras partes. Saliendo de un consejo de gobierno, el primer consejo de gobierno, el señor Isaconde se me acerca y me dice, mira, Vincho, ahí viene un problema de una querella con la cuestión de AES y Ejegaina. Eso los abogados dijeron que eso no tenía sentido. Digo, pero el problema es, Tony, que está en justicia o va para justicia. Bueno, a ver. Llega la querella a la fiscalía. Me encuentro con la distinguida y gentil dama, doña Jenny Berenice, muy buena amiga, en el salón de la Cariátides, en un evento que había. Y le digo, ¿y cómo va el asunto de la querella que han presentado? Porque yo la he estado estudiando y es pesada. Me dice, sí, muy pesada. Ya yo interrogué uno. Y es un expediente pesado, pero tiene abogados buenos aquí. Estábamos hablando en el salón de la Cariátides. Yo digo, bueno, Jenny, mija, lo que dicte tu conciencia. Ella no me desmentiría nunca. Bien, le dije al doctor Fernández entonces, mire, esa querella de Fomper le va a resultar a usted un dolor de cabeza enorme. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando el señor Izquierdo la llevó en el mes de enero del 2012 a su despacho, me dijo el señor Izquierdo, don José Izquierdo, que usted le dijo que no era bueno que se presentara en esa fecha, porque había elecciones y meter un ingrediente como ese en elecciones no era lo mejor, que aguardaran que pasaran las elecciones para presentarla. Y efectivamente la querella se presentó el 10 de agosto del 2012. Y esos grupos no se lo van a perdonar a usted, porque esos grupos hubiesen preferido que usted engavetara eso. Bastaba con que usted dijera no. Entonces el doctor Fernández, con su gentileza de siempre, me dijo, bueno, pero yo no podía hacer eso. Un reconocimiento bien lúcido del profesional, del abogado. Ya eso lo elaboraron y lo presentaron. Yo no podía engavetar eso. ¿Qué ocurrió grave, preocupante? Fomper recurre a la Comisión de Compra y Contrataciones y pide que declare la nulidad del contrato que le otorgaba mandato a los abogados que habían actuado. Antes habían hecho una campaña atroz en los periódicos que esos abogados iban a ganar 500 millones de pesos y lo pusieron bandolerizar. Yo conocía al doctor Delgado Malagón, al doctor José Luis Tavera, pero con relaciones distantes. No son mis amigos de trato diario, ni siquiera de fraternizar en el campo profesional. Al otro doctor Taveras no lo conocía. Y salí en su defensa. Y dije, pero bueno, estos abogados en ese mandato debieron de ser condecorados.
porque ellos iban a ganar 500 millones de pesos si ganaban el pleito, solo si ganaban. ¿En qué consistía el pleito? En reclamarle a esas dos empresas 10.300 millones de pesos estafados. Estafados. El Estado, su socio en el negocio de generación eléctrica, socio de un 49.5%, fue engañado. Sobre todo, hay 1.600 millones de la compra de carbón en Colombia, que he dicho tantas veces que me atemoriza repetirlo. Hasta un niño de primaria diría, envíenlo a juicio a la ICE, la compañía americana, cuyo presidente es el único que hemos visto en 3 oportunidades que logra o alcanza entrevistas en los viajes del presidente nuestro. Para inversiones, se supone, muy importante. La Dirección de Compra y Contrataciones declaró nulo el contrato. Desistió Fomper, desistió de la acción pública. Y Jenny Berenice le respondió, bueno, ustedes desistieron, pero yo tengo la obligación de seguir impulsando la acción pública. ¿A dónde ha salido todo? A una catalepsia, cuando no una muerte. El expediente fue enterrado. ¿Por qué yo saco el contraste entre una administración y otra? Porque no me agradó la pérdida de la prudencia, que no es habitual en el del presidente Medina, cuando hizo el alarde de que era el gobierno, el suyo, el más serio y honesto de toda la historia nacional. No, porque él debió defender a los gobiernos de su partido. Yo era funcionario del gobierno anterior. Nada más que en la asesoría de drogas, donde ganaba 75,000 pesos, y en la comisión de ética, donde no ganaba un peso, gratuita, honorífica, pero era funcionario. Yo me sentí mal, no me gustó, porque hasta incluso el gobierno del profesor Bosch se fue de paro, no se respetó, no se hizo la excepción con Bosch. El otro, no. Él fue el famoso un antes y un después de Gustavo Montalvo. El que pronunció en la transparencia en el Banco Central, habrá un antes y un después, porque lo anterior era un horror y nosotros somos una especie como de colosos de la moral. ¿Qué ocurrió? Ahora, Dios mío, que vino esta nueva expresión de escándalo, que lo han estado manejando los periódicos digitales y que la prensa escrita, la grande, ha hecho algunas publicaciones muy cuidadosas, pero terribles. Por ejemplo, el Hoy trajo el artículo 33 de un convenio que nadie conocía sobre confidencialidad. Se ha mantenido el silencio en ese plano, pero los digitales han estado agresivísimos. Yo que no los leo, ahora tuve necesidad de pedirlos, tráiganmelo para leerlos. Apareció una declaración de un economista que fue embajador en Canadá, de apellido Tejera, que dijo, todo está bien oscuro, refiriéndose a la compañía Pinelli Commercial Group, la beneficiaria de la construcción de una planta de 600 megawatts por $2,000 millones, que no tendría otra misión que proveerle energía al Estado durante 25 años,
que el Estado le tenía que comprar toda la que produjera y que si el Estado no podía pagarla, tenía que comprar entonces la planta. Dice, consideró que la opinión pública ha quedado escandalizada al conocer este contrato de esta magnitud de dinero sin que lo conociera el país y sin que fuera licitado públicamente de acuerdo a la ley 326 sobre compra y contrataciones. Y que sin que se conozca siquiera quiénes son los dueños detrás de esa compañía, los costos y precios en el modelo de negocio, ni el contrato de compra de energía y potencia PPA. Todo ha sido un gran misterio, muy perturbador. Entonces le respondía al señor Bichara, la CDE sostiene que la empresa privada a la cual se anuló el contrato no tiene posibilidad de materializar la penalidad prevista. Agrega Tejera, entonces, ¿cómo diablo le dan un contrato a una empresa desconocida de 600 megawatts a 25 años para la compra de energía cuando no tiene dinero para pagar una penalidad contractual? Esto es una barbaridad, es aberrante y comprometedor. Creo que tiene funciones en el Partido Revolucionario Moderno, el señor Tejera. Cuando yo leo esas cosas, digo, ay Dios, ay Dios. ¿Cuánto habrá pensado Danilo Medina en estos días en mí? ¿Cuánto habrá pensado Danilo Medina en mí? Oigan qué expresiones. Porque a finales del año 12, cuando Gustavo Montalvo visitaba mi despacho, con algunos meses de gobierno, recibo su indicación de que debo de estar en una reunión en la tercera planta de Palacio, porque el presidente quiere que yo esté. Subo. Gustavo Montalvo, el presidente Medina, el doctor César Pina Toribio y el doctor Pereira, un joven abogado de gran importancia, que fuera mi alumno y un buen amigo, un gran amigo. Entonces el presidente Medina dice, señores, a mí me han hecho una propuesta tan bonita que yo no la creo. Me han propuesto una planta, creo que está en Carolina, una de las Carolinas en Estados Unidos, que la construyeron, pero no la pusieron en uso, de carbón. Y yo quiero saber, primero, si es posible hacer eso, si se puede decretar urgencia para la compra de esa planta. Entonces, el doctor Pereira, que yo no sé exactamente quién lo había convocado, pero fue de seguro convocado, hizo una explicación muy razonable de que el trastorno eléctrico entre nosotros era agobiante, era terrible, y que era previsible la posibilidad de hacer la declaración de urgencia para poder comprar de grado a grado. El doctor Pina fue más cauto, pero no negó la posibilidad. Cuando el presidente Medina se voltea y me dice, doctor Castillo, ¿y usted qué opina? Yo le digo, presidente, yo no le voy a dar opinión jurídica. Yo solo le voy a hacer una advertencia. Tenga cuidado. Ese negocio eléctrico ha sido siempre una fuente terrible de grandes engaños. Yo no sé quiénes son los dueños. Él me dice, creo que me han mencionado que la fabricó General Electric. Mire, Hydro-Québec de Canadá produce toda la energía de Canadá y gran parte de la energía de Estados Unidos.
un monstruo mundial. Sin embargo, aquí entre nosotros patrocinó una situación de gran escándalo. Tenga cuidado. Primero averiguar quiénes son los que están haciendo la oferta. Y después saber de qué se trata. Bien, el presidente me oyó así con mucha atención y asintió. Yo salí de ahí con la convicción de que el presidente atendió más a mi advertencia que a cualquier otra cosa. Se perdió del horizonte la operación y un día un funcionario del Banco de Reserva me dice: usted se recuerda aquella compañía, aquella planta que usted se opuso. ¿Qué pasó? Eso era uno sinvergüenza, porque lo que querían era abrir una carta de crédito irreversible de $10 millones para que no se tenían que devolver. Eso quedó sin efecto. Digo, qué bien. Yo le aconsejé al presidente precisamente eso, porque en la electricidad solo hay que ver la quiebra de Enron, que fue la más grande del mundo, y Enron es la proveedora de energía más grande de Estados Unidos. ¿Verdad? Cuando viene y sobreviene esto y estalla como escándalo y se habla de que nadie conocía de qué se trata ni quiénes son los dueños y de todas las ventajas consentidas, yo no quiero, en principio, pensar que se trata de lo mismo. Y me pongo a examinar las fechas. Ay Dios, entonces el contrato fue en el 13. Meses después. Ay Dios, entonces el poder fue en el 14. Y en el 15 dice el señor Bichara que notificaron una nota de alguacil diciendo que dejaban el contrato sin efecto. Y cuando me pongo a buscar, entre los fondos que se señalan para la inversión son fondos de Gran Caimán, un paraíso fiscal. ¿Y esto qué es? Pero en las tierras de Vicini, junto cercana a la otra. ¿Será esto parte de los acuerdos? Y de toda esta locura del plan Quisqueya binacional y de la transformación de la nueva patria. ¿Andarán estos loquitos en estas aventuras? Loquitos que lo único que tienen son grandes riquezas heredadas, pero que no pueden en realidad seguir incidiendo en la forma en que lo han venido haciendo por encima de la obsecuencia de nuestros hombres de poder. Hay que ponerlos en su puesto. Venga, burriquito de oro, usted no puede decidir la estrategia, la suerte de este país. Entonces yo viendo esto y la transparencia, y digo, el presidente perdió la prudencia, se puso a hablar de integridad de su gobierno, de esas cosas. Digo, ay Dios, mire lo que sale. Deben decir quiénes la propusieron desde el principio, quiénes eran los dueños de la operación y transparentar eso, porque ya hay infracción. Ya hay infracción contra muchísimas disposiciones legales y constitucionales. Desde luego uno piensa que hubo una enajenación también, porque ¿cómo podía hacerse una cosa así sin pasar por el Congreso? ¿Cómo podía? Nada más un enajenado podía pensarlo, o un ignorante, o unos ignorantes. Bien, en medio de esto, porque esto es surrealista, lo que uno está planteando. Yo muchas veces digo que la problemática nuestra, el único que hubiera podido llevarla al libro era el Gabo, García Márquez.
porque para su talento y su inmensa imaginación, la problemática nuestra era una buena materia. Me traen el material. Bill Clinton y Sean Penn presentan proyectos en Haití a Juan Vicini. ¿Cómo? El gobernador Clinton y Sean Penn, pero Sean Penn ahora aparece como el hombre de la entrevista con el Chapo, preparando una película que, según me dijo alguien, tenía un presupuesto mínimo de 150 millones de dólares. Y este Sean Penn, que andaba con Clinton y con Vicini, es el mismo que Kate del Castillo, hija de un actor mexicano, la que hizo el papel de la Reina del Sur. Y parece que se apasionó tanto con la cuestión de ser una jefa de droga que quiso realmente las relaciones con un gran capo. Digo, no, esto es el remate. Imagínense ustedes la capacidad de oscurecer, de producir opacidad de estos grandes empresarios y políticos que están dirigiendo los hilos invisibles del destino nacional. Danilo Medina ha debido pensar mucho en mí, es lo que pienso. Ya he contado cómo fue la licitación de la otra, la que tiene los trastornos y las sombras en Brasil, con una persecución fría de los chinos, que lo que dicen es que tan pronto termine la administración van a someter, porque ellos ofrecían esa planta en 1.000 millones y se la dieron a otro por 2.000. Y sucede que las plantas pueden ser equivalentes en el precio de las máquinas, pero en las obras civiles donde puede estar el gran fraude. Debió de pensar mucho en mí. Como pensó en mí cuando le pidió a Bichara que yo estuviera en la mesa, que conociera de la licitación de las 2 plantas primeras de carbón. Pero me borraron del mapa. ¿Quiénes? Es interesante saber. No era el presidente, porque el presidente fue el que quiso que yo estuviera. Fue alguien que podía revocar un deseo del presidente. Pero a lo mejor fue para bien, porque sacarme a mí de la mesa de licitación de la primera planta de carbón era una manera de poder favorecer que Andy Dawager terminara por evaluar la propuesta financiera de Odebrecht. Porque muy posiblemente conmigo en esa mesa no hubiese podido ser nominado para tal encomienda. Miren ustedes cómo se van complicando los temas. Ahora con el sabor especial y el colorido especial, a veces desagradable, penoso, de la campaña política, donde hay tanta farfullería y tantas mentiras y tantos atrevimientos. Bueno, yo terminaba mi conferencia con una expresión en la que creo mucho, y siempre he creído, y por eso creo que he podido librar las batallas que he librado, sin perecer. Yo creo que Dios y su divina providencia tendrán que hacerse cargo de gran parte de la defensa nuestra. Confiemos en que Dios está mediando y que sigue siendo el pastor nuestro, por lo que nada nos habrá de faltar. Amén. Saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal 33, 3 del cable, en la versión central de domingo a las 11 de la mañana, que ya nos anticipó Musa Televisión en Puerto Plata a las 5 de la tarde de sábado, TV3, TV Plata de Puerto Plata a las 9 de la mañana de domingo, Telefuturo
Canal 23, 8 de la mañana de domingo. Teleimpacto, 52 y 22, 12 del mediodía, 9 de la noche de domingo, lunes 8 de la noche. Cinevisión, Canal 19, 2:30 de la tarde de domingo. Telenor, San Francisco de Macorís, mediodía y 6 de la tarde de domingo. Saben ustedes que Diario Horizonte incorpora nuestros contenidos a sus ediciones como diario digital dominicano. Que la radiodifusión está a cargo de nuestra consecuente amiga de siempre, Radio Real de la Vega. Que asimismo Hit 92 para el sur de la República a las 9 de la mañana de domingo hace la radiodifusión. Y los canales amigos de Montecristi, Sabaneta, Higüey, Romana, que también incorporan nuestros contenidos en su programación. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo domingo en una nueva respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.